Destructores activos. Estados Unidos rodea a Nicolás Maduro en el Caribe y Venezuela blinda su espacio aeronáutico. Trump sacude al mundo, de Medio Oriente a Venezuela en solo 7 meses. Venezolanos endeudados. El drama de estudiar en medio de la crisis. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de hoy miércoles 20 de agosto del año 2025. Les saluda Mildred Manrique y desde este instante los invito a recorrer juntos un panorama informativo que conecta a Venezuela con el mundo. Política, economía, geopolítica, todo en un solo espacio y sin medias tintas. Comenzamos. El Caribe arde en tensión. La Casa Blanca ha desplegado varios destructores militares contra Nicolás Maduro y promete usar todo su poder para acabar con el narcotráfico. En respuesta, Miraflores blinda el espacio aeronáutico de su país, mientras Guyana se suma a Estados Unidos y a Colombia, acusando a Venezuela de ser presuntamente la ruta principal para transportar sustancias ilícitas. El pulso diplomático y militar se intensifica cada día más. Génesis Pérez nos amplía esta información. Ante la nueva ofensiva antinarcóticos ejecutada por el gobierno estadounidense, la Casa Blanca advirtió que está lista para usar todo su poder en Venezuela y desplegó en el Caribe un contingente militar con más de 4.000 marines, destructores equipados con sistema Aegis, aviones P-8 Poseidón, un submarino nuclear y buques adicionales. El mensaje no es solo contra el narcotráfico, sino un pulso geopolítico que recuerda a la vieja doctrina Monroe y que busca reposicionar a Washington como garante de seguridad en el Caribe frente a aliados de Caracas como Rusia, China e Irán. Lo que diré con respecto a Venezuela, el presidente Trump ha sido muy claro y consistente. Está preparado para usar cada elemento del poder americano para evitar que las drogas floten en nuestro país y para llevar a los responsables a la justicia. El régimen Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel de terror narco. En Maduro es la visión de este gobierno. No es un presidente legítimo. Es un jefe fugitivo de este cartel que ha sido condenado en los Estados Unidos por traficar drogas en el país. En paralelo, el gobierno venezolano respondió blindando su espacio aéreo. Una resolución conjunta publicada en Gaceta Oficial prohíbe por 30 días prorrogables la compra, venta, importación y operaciones de drones y aeronaves remotamente pilotadas, delegando al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil la fiscalización junto a cuerpos de seguridad y defensa. La medida, presentada como cumplimiento constitucional, busca cortar cualquier posibilidad de vuelos no autorizados en plena tensión. En el tablero diplomático, Cuba denunció el despliegue militar estadounidense como parte de una agenda corrupta del secretario de Estado Marco Rubio y pidió respetar al Caribe como zona de paz. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia con un llamado a la autodeterminación y a la solución pacífica de controversias, dejando claro que no avalará operaciones militares extranjeras en la región. No al intervencionismo, lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. El cerco contra Caracas ya no se libra solo en términos militares, sino también en un frente de guerra híbrida, recompensas millonarias contra el presidente Nicolás Maduro, el señalamiento de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, restricciones tecnológicas dentro de Venezuela y operaciones psicológicas que elevan la narrativa de aislamiento. La recompensa que le ha colocado a los Estados Unidos no es porque Nicolás Maduro es un mal gobernante o un presidente legítimo. La recompensa que le ha colocado a Estados Unidos es porque es un capo de la droga, ha dicho que es uno de los capos más importantes del narcotráfico. La recompensa que han colocado es porque han dicho los Estados Unidos a través de su fiscal general que es el responsable del envío de más de 30 toneladas de cocaína y de droga hacia los Estados Unidos para envenenar las calles y para hacerle daño a su gente. En este contexto, la narrativa de Washington se alimenta de denuncias regionales. Guyana advirtió recientemente que la mayor parte de los estupefacientes que ingresan a su territorio proviene de Venezuela. Esa acusación, sumada al despliegue militar y a las medidas internas del chavismo, perfila un conflicto de múltiples dimensiones, donde el narcotráfico es apenas la punta de lanza de un pulso geopolítico, tecnológico y de control ciudadano que coloca al Caribe en el centro de la atención global. El gobierno venezolano confirmó la captura de todos los implicados en el presunto atentado frustrado en Plaza Venezuela. En respuesta, Nicolás Maduro condecoró a todos los funcionarios que participaron en el operativo
y anunció el despliegue de los cuadrantes de paz en la capital venezolana. La narrativa oficial resalta la labor de inteligencia, control territorial y defensa de la paz como ejes principales de la acción. Escuchemos. Pero mis felicitaciones a estos profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana, el CONAS, de el DGCIM, la Dirección de Contrainteligencia Militar, de la Policía Nacional Bolivariana y del 6CPC. Ya la semana pasada en La Guaira estuvimos condecorando y reconociendo al personal del SEBIN. Le habíamos informado a ustedes de la captura de estos dos personas que faltaban en el organigrama o en el ampograma de los explosivistas. Fue capturado la persona que hizo el explosivo, el que lo hizo, el que le pagaron en Colombia para hacerlo, para volar aquí un grupo a venezolanos y venezolanas. Y fue capturada la mujer que hacía los pagos entre ellos. Y seguiremos nosotros hablando la cuerdita por si acaso queda algo. Pero ya todos los que participaron en esa vil acción hoy están capturados y puestos a la orden de la justicia. En Caracas, específicamente en el municipio Libertador, parroquia San Juan, vamos a efectuar el día de hoy el despliegue de los 299 cuadrantes de paz que corresponden a los 299 circuitos comunales. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. De lunes a viernes la consiguen en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La tensión en el Caribe crece minuto a minuto. Mientras hay tropas estadounidenses desplegadas, el gobierno de Nicolás Maduro se atrinchera y se prepara para enfrentar cualquier amenaza. Pero ¿tú qué crees? ¿Estamos frente a una antesala de intervención encubierta de Estados Unidos contra Venezuela o se trata de un show de poder? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. En apenas 7 meses, Donald Trump ha pasado de la Casa Blanca al centro de la política mundial. Reuniones con potencias, alto al fuego en Gaza y la etiqueta de narcoterrorismo contra Venezuela lo proyectan como protagonista global. Una ofensiva diplomática y estratégica que ya lo perfila para la historia, incluso con un Nobel en el horizonte. Halim Naim con los detalles. En apenas 7 años de gobierno en Estados Unidos, Donald Trump ha logrado lo que parecía improbable, una jugada magistral con Venezuela, al enmarcar a Nicolás Maduro dentro del concepto de narcoterrorismo. Si esta estrategia se traduce en resultados concretos, marcaría un precedente decisivo en la región y reforzaría su rol como arquitecto de un nuevo orden hemisférico. A la par, en Washington, reunió a los jefes de Estado y de gobierno más importantes en un inédito ejercicio de rendición de cuentas global. A los encuentros históricos se sumó el presidente ruso Vladimir Putin, quien días antes había sostenido un cara a cara con Trump en Alaska, evidenciando un nuevo canal de diálogo entre dos potencias que durante años estuvieron en confrontación abierta. El presidente magnate deja ver una intención importante de hacer historia y no pasar desapercibido. Está haciendo historia y está cambiando la historia. Es que Trump sabían que venía a tocar demasiados intereses e intereses que se encontraban en el statu quo y que manejaba la izquierda mundial. Ya hoy, 7 meses después del mandato de Trump, podemos ver que Trump, él ha cambiado el destino de muchísimos países, ha acabado con 6 guerras. El anuncio del alto al fuego en Gaza consolidó a Trump como un mediador en uno de los conflictos más prolongados y complejos del planeta. Su administración logró que Israel, bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, y la Autoridad Nacional Palestina aceptaran un cese temporal de hostilidades, con respaldo de Naciones Unidas. En el mismo terreno, la administración de Donald Trump activó canales de crisis y dio cobertura política a la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Una descomprensión que culminó en un cese de tensiones,
con apoyo de socios europeos y árabes. Ese final, controlado, reinstaló a Washington como nodo de gestión de crisis en Medio Oriente y proyectó capacidad de contención entre enemigos declarados. El cese al fuego en Medio Oriente, cómo hizo que se paralizara el conflicto con India y Pakistán, cómo ha trabajado sin descanso con respecto a Ucrania y Rusia. La reunión de Alaska fue una cumbre histórica. La reunión con los líderes se convirtió en una reunión histórica. No solo se reunió con ellos como pares, sino que se reunió con ellos dando directrices del cual debería ser el camino a seguir. El presidente Trump vino a gobernar el mundo, haciendo que los demás entiendan que su propuesta es la mejor. La combinación de resultados en tan corto tiempo en América Latina y el Medio Oriente, el encuentro con Vladimir Putin y el estrechón de manos previo con Xi Jinping, no solo lo proyecta como un protagonista de un giro histórico en la política mundial, sino que incluso le ha valido la nominación al Premio Nobel de la Paz. La paradoja, sin embargo, sigue siendo el flanco interno. Su plan migratorio aún enfrenta un camino cuesta arriba frente a la magnitud del desafío en la frontera sur. Sin embargo, se nota un Donald Trump que quiere hacer historia. Para Impacto Venezuela, Halim Naim. Arrancamos con Impacto en 60 segundos, el espacio que te resume las noticias más relevantes del momento. En tan solo un minuto, te contamos lo que necesitas saber de manera clara, objetiva y precisa. Quédate conmigo. La ONU se afinca. Persiste patrón de desaparición forzada y persecución en Venezuela. Las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas alertaron sobre la criminalización sistemática de defensores de derechos humanos y ONG en Venezuela, denunciando campañas de estigmatización contra Foro Penal y Médicos Unidos y la falta de respuesta judicial a sus recursos. Recordaron además la detención arbitraria del abogado Eduardo Torres, miembro de Provea, incomunicado desde el 9 de mayo en el Helicoide, lo que califican como una desaparición forzada. Exigen su liberación inmediata y el cese de represalias, advirtiendo que el espacio cívico en Venezuela está siendo desmantelado. Morosidad en condominios podría llevar a juicios penales. Vivir en deuda ya no es solo un problema vecinal. La morosidad en los condominios venezolanos alcanzó niveles críticos, al punto que el Tribunal Supremo de Justicia evalúa activar juicios penales contra propietarios con deudas prolongadas. Expertos advierten que esta neomorosidad afecta incluso a profesionales tradicionalmente solventes como abogados y docentes, muchos de ellos migrados o en crisis económica. La judicialización podría derivar en embargos, sanciones y conflictos vecinales en un país donde miles de ciudadanos han visto debilitada su capacidad de pago. Se recomienda fortalecer mecanismos de diálogo y acuerdos internos para evitar que la vía penal se convierta en la única solución a los conflictos comunitarios. En Venezuela, la crisis económica no solo empobrece, también desescolariza, fragmenta y endeuda. Mientras el dólar oficial aumenta y los salarios se hunden, millones de familias enfrentan el dilema entre alimentar a sus hijos o enviarlos a clases. El financiamiento informal se ha vuelto una herramienta de supervivencia. El informe con Catherine García. La educación en Venezuela enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora, la deserción escolar. Organizaciones como SECODAP advierten que la verdadera batalla no es lograr que los niños regresen a clases, sino evitar que las abandonen. La economía pulverizada ha convertido el derecho a la educación en un privilegio. Son pocas las familias que pueden costear inscripciones, transporte y alimentación, mientras los salarios oficiales no alcanzan ni para cubrir un día de gastos básicos. ¿Cómo sostener el derecho a la educación en medio de las condiciones y dificultades que tenemos en estos momentos, el salario mínimo y de otras condiciones económicas donde la economía no tiene suficiente movimiento ni hay realmente una remuneración adecuada para las personas? La única forma es que el Ejecutivo Nacional permita más participación del sector privado, que generará empleo y puede dar unas mejores condiciones de vida justa al venezolano y, por supuesto, ingresos para aquellas personas que entren al mercado
del empleo. El regreso a clases implica un gasto mínimo de $100 por niño, entre útiles, uniformes e inscripciones. En paralelo, la canasta básica supera los $540 mensuales y los sueldos públicos se mantienen por el piso. Para enfrentar esta realidad, los venezolanos han optado soluciones como Cachea, una plataforma de financiamiento que permite pagar en cuotas quincenales, incluso compras pequeñas. Este estilo de crédito se ha convertido en una herramienta para sobrellevar la crisis y se utiliza incluso para costear un paseo. En Venezuela hace falta muchas alternativas como Cachea de financiamiento, pero al mismo tiempo reducir el encaje legal para que el crédito sea una alternativa en el desarrollo del venezolano y en la posibilidad de una educación por igual. Complementario a ello, es fundamental tomar decisiones económicas de ajustar los impuestos que a mansalva dañan a la empresa privada, los productos importados que impiden la industrialización del país y, en fin, otra serie de medidas de estímulo al empleo que permite una educación igual para el venezolano y una subsistencia de vida para los niños con una educación completa. La economía venezolana ha redefinido lo cotidiano. Vivir es un acto de resistencia. La inflación, la dolarización en alza y los sueldos insuficientes han empujado a millones de familias al límite. Y en ese límite, la infancia queda expuesta. Si el país no garantiza condiciones mínimas para sostener la educación, el futuro se perfila tan frágil como el presente. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Y en lo positivo, Venezuela brilla en el hockey sobre hielo con sus jugadores más pequeños. La Vinotinto del Frío en categoría infantil está dejando huella en la Copa Amerigol Latam, demostrando una vez más que el talento venezolano no conoce fronteras ni clima. Veamos. En Coral Springs, Florida, el equipo sub-12 de Venezuela cerró la fase de grupos invicto, con una victoria explosiva de 11-6 sobre Colombia. Figuras como Cristian Rivas Peña, Vicencio Grana y William Lachance se lucieron con goles y asistencias. También vencieron a México Lobos por 3-2, gracias a los goles de Luis Peraza y a las 26 paradas del portero Alberto Roncajolo. Este triunfo no solo es deportivo, es símbolo de esfuerzo, migración y orgullo nacional. Venezuela demuestra que, incluso en el hielo, su juventud tiene fuego competitivo. Amigos, recuerden que la verdad es el primer paso hacia el cambio. Y en Impacto Venezuela seguimos comprometidos con llevarles los hechos tal y como son. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar www.impactovenezuela.com y seguirnos en las redes sociales @ImpactoVE para más información. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Que tengan un día lleno de luz y de esperanza. Nos vemos mañana.